que ahora más que nunca tenemos que apelar a la historia. Yo cuando veo y escucho, por ejemplo, a los voceros del gobierno entonar ese discurso agresivo, violento, cuando no están como preparados para asumir esta transición, porque estamos en una etapa de transición, uno tiene que invocar, por ejemplo, aquellas palabras de López Contreras, cuando llamó al país a calma y cordura. Hoy más que nunca se requiere calma y cordura, porque lo que está planteado no es una cosa muy sencilla. Por eso respaldo, avalo, asumo también con mucho entusiasmo la propuesta que en términos generales ha hecho en nombre de todos los venezolanos Enrique Capriles Radó, que cuando habla de un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional, Carlos, porque en Venezuela tenemos una gravísima crisis institucional. Aquí hay que reconstruir las instituciones. Fíjate que la prensa del día de hoy, yo recomiendo a la gente que busque, por ejemplo, un informe que hay en el diario El Nacional, donde se habla de el número de personas que pierden la vida diariamente. El promedio que da el mes de febrero es, en pocas palabras, espantoso. Le pone la piel de gallina a cualquier ser humano. Estamos hablando. Se puede decir es eso, ¿no? El año pasado hubo más de 16.000 homicidios en el país. Y en lo que va estos 14 años, más de 175.000 personas que pierden la vida. Bueno, eso no se resuelve sino acabando con la impunidad que hay en el Poder Judicial. El tema del costo de la vida. La inflación actualmente es uno de los grandes enemigos de nuestro pueblo. Gente que no puede comprar la comida. Gente que a veces tiene que escoger entre comprar desodorante. Un pueblo como el nuestro, que es un pueblo aseado, un pueblo que puede ser muy pobre, gente muy humilde, pero le gusta estar aseada. Claro. Bueno, gente que tiene que escoger entre comprar el desodorante, comprar el paquete de harina, si consigue el paquete de harina. Y esto no es una manera de querer escandalizar, esa es la realidad. Ahora, el gobierno jerarquiza esas cosas. Maduro, en su acto de presentación, cuando inscribe la candidatura, dice que le va a colocar un énfasis particular al tema de la inseguridad. Pero en el registro histórico, ¿han jerarquizado quienes han estado en el gobierno los últimos 14 años esos temas que tú señalas? Es que a Maduro... Lo político lo han colocado a un lugar mucho más preferente. El tema de Maduro es que no se le puede creer ni al Padre Nuestro, porque Maduro ha venido mintiendo recurrentemente. Y Maduro además no puede presentarse como el motolito que tira la piedra y esconde la mano, porque ya él lleva unos cuantos meses al frente del gobierno. 100 días. Pero además de estar responsable directamente del gobierno en estos últimos 100 días, como él mismo lo reconoció en su discurso de inscripción de la candidatura, él lleva años como integrante del Gabinete Nacional. Él está en la pomada, él está en el entorno, él está en el cogollito del oficialismo. Y ahora Maduro dice que hay que poner los hospitales Pepito. Bueno, yo le pregunto a Maduro, ¿y qué pasa con el hospital, por ejemplo, Victorino Santaella de Los Teques? ¿Qué pasa con los hospitales que dejó la democracia? Porque ni siquiera es que estamos hablando de nuevos hospitales, porque han pasado 14 años, este gobierno ha manejado 2 trillones de dólares, estamos hablando de una fortuna inconmensurable, y ni siquiera los viejos hospitales han sido refaccionados. Maduro habla, por ejemplo, y promete que van a enfrentar la inseguridad. Bueno, pero se han presentado casi 20 planes de lucha contra la inseguridad, y aquí vemos que crece la proliferación de armas de fuego, y siguen hablando de la ley del desarme y no se aprueba la ley del desarme. Hablan de la lucha contra el narcotráfico y vemos que Venezuela sigue siendo un territorio fértil para que prenda el negocio del narcotráfico. Hablan de la lucha contra el desabastecimiento, comienzan a crear fantasmas para asignarle responsabilidad a los consumidores. O sea que tú eres culpable como consumidor. Usted, señora que me está viendo en su casa, usted es culpable del desabastecimiento porque supuestamente los consumidores hacíamos compras nerviosas. Y resulta que en lo que va de este gobierno se han liquidado más de 5.000 empresas, 5.000 pequeñas empresas que antes funcionaban en Aragua o en Carabobo o en Cogede, o las empresas agrícolas que funcionaban en el Guárico o en el estado Apure. Esas empresas han sido liquidadas y resulta que se pierde empleo, pero también comenzamos a perder divisas, porque en la medida que tenemos que importar el pollo, el arroz, el aceite, el azúcar, el café,
eso implica desembolso de dinero y en medio de esos negocios hay las sobrefacturaciones que traen como consecuencia la fuga de miles y miles de millones de dólares. Ahora, de cara a lo que es la estrategia electoral, parece ser que es muy evidente, clara, explícita la del sector gobierno, es decir, levantar la bandera de Chávez, la imagen de Chávez, la voz de Chávez, jugar en ese sentido, y lo justificaban algunos voceros del gobierno, con la emoción popular alrededor de lo que fue pues la lamentable desaparición del presidente de la República. Esa parece ser evidentemente la estrategia de la campaña. Bueno, yo reitero lo que ha dicho nuestro candidato presidencial, Enrique Capriles, que dejen descansar al presidente Chávez, que no sigan usando el nombre del presidente Chávez. Fíjate que para hacer la devaluación... Me parece poco probable que eso ocurra. Pero porque no se pueden valer por sí mismos. Entonces quieren convertir en muleta electoral la figura de un hombre que tiene que ser juzgado por la historia. Fíjate que Maduro me le mintió al país cuando dijo no va a haber devaluación. Lo dijo, por ejemplo, un día martes y el día miércoles estaban devaluando la moneda. Y para no asumir ese peso, entonces le echaron la responsabilidad al presidente de la República. Esa mentira, como cuando, por ejemplo, Maduro dijo un día viernes que había tenido una cuenta prolongada de 5 horas continuas con el presidente de la República y después informaron del deceso del presidente de la República. La gente ha expresado sus manifestaciones de duelo, pero la gente que va a un velorio, la gente que expresa su pesar, tiene que instantáneamente confrontarse con el problema de la inseguridad, con el problema del alto costo de la vida. Y la gente intuye que no es precisamente este equipo el que puede garantizarle un mejor destino, el que puede satisfacer la esperanza que tenemos todos los venezolanos. Piense usted como piense, lo que tiene el pueblo es la esperanza de que aquí hayan buenos empleos, de que aquí hayan buenas políticas contra la inseguridad, que se pueda detener el auge de la inflación o del costo de la vida. Bueno, muy bien.